Pues nada, hacemos una pequeña presentación. Sí, muchas gracias a todos por venir a esta primera sesión del aula de actualidad de la parroquia de la Asunción. Me presento, yo soy Óscar Fernández, soy concejal en el Ayuntamiento y he tenido el honor de promover la concesión de una calle a Félix Slayer, sobre quien va a hablar hoy José Manuel, en Torrelodones, en el que fue su pueblo. Nuestro ponente es también vecino de Torrelodones, es jubilado de Iberia, investigador histórico, experto en la represión republicana durante la Guerra Civil. Ha colaborado en diversos libros, como De la vida a la muerte, Cartas a Paragüellos, Represión y Guerra Civil en Cementerio y Pueblo de Vicálvaro, entre otros, aportando sus grandes conocimientos obtenidos a base de bucear en archivos y bibliotecas, y a sus vivencias propias, al ser nieto de un teniente coronel de caballería retirado que fue asesinado en Paracuellos. El 11 de marzo de 2019 ya participó en este aula con el tema La persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, y hoy tenemos el honor de contar de nuevo con él para que nos hable de un diplomático al servicio de la humanidad, de quien fue también vecino nuestro, el ilustre Félix Slayer. Voy a hacer un pequeño apunte personal. Yo conocí a Félix Slayer gracias a José Manuel de Espeleta cuando cayó en mis manos el libro Matanzas en el Madrid republicano, escrito al poco de finalizar la guerra y que permaneció oculto durante casi 70 años hasta que él lo descubrió, lo tradujo y se propuso editarlo. José Manuel se encargó también de prologarlo. Recuerdo la impresión que me produjo su lectura, que me hizo escribirle entonces una carta al aquel entonces alcalde Carlos Galbeño para pedirle que le diera una calle en Torrelodones. Me dijo que lo estaban estudiando, hubo un cambio de gobierno y hasta hoy, cuando tuve el honor de ser concejal en este pueblo, lo primero que hice es promover esta concesión. José Manuel es una de las personas que más sabe sobre Félix Slayer, sobre Paracuellos y sobre la represión republicana, y es un honor contar con él hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya a todos ustedes. Para mí, hablar sobre Félix Slayer es uno de los temas que siempre me ha fascinado. Bueno, ahora se me escucha mejor, ¿no? Perfecto. Como decía, hablar de Félix Slayer para mí siempre ha sido un referente, porque cuando yo empecé hace ya muchos años, más de 25, a estudiar todo el tema de la represión en Madrid, que había pasado en Madrid provincia, con todos los fusilamientos, etcétera, pues entre tantas personas que me encontré por el camino fue esta figura, la de Félix Slayer Grothwald, o una cosa así parecida, se pronuncia en alemán. Para mí es el vecino más importante que ha tenido Torrelodones, aparte de Felipe II en su época, ¿no? Pero en los últimos tiempos, es el más ilustre por millones de motivos, mucho más que Maura, que tenía aquí una casa, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que hoy voy a contar sobre la biografía y lo que escribió en el libro que escribió Slayer son unos retazos, apuntes, datos muy concretos, pero que al final uno puede sacar la conclusión de cómo fue, lo que hizo y cómo vivió esta persona, no solamente aquí en Torrelodones, sino durante toda la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Slayer nace de una familia trabajadora, tenía unas fábricas sus padres y tal. Nace en Alemania en 1873. Él estudia en un colegio luterano, él era luterano. Llega a hacer la carrera de ingeniero y se traslada por motivos de trabajo a París. Y ahí es donde está trabajando los últimos años de la época de la década de 1800. En 1895 llega a España por primera vez y se establece en Barcelona. Y ahí es donde se va a casar con Rosa Albagés, de la cual va a tener 2 hijos. Félix Slayer tenía 2 hermanos, luego hablaremos de ellos. En definitiva, en 1902 ya se establece aquí en Madrid, donde en la calle del Prado,
que es donde va a estar las oficinas de su empresa posteriormente. Pero enseguida va a comprar un terreno, va a edificar una casa y va a vivir en la colonia, aquí en Torrelodones, cerca al lado de la estación, que se va a llamar Villarrosita. En su propia casa, digamos que montó, junto con la de la calle del Príncipe número 15 de Madrid, su propia compañía y sus propias empresas, porque él lo que se dedicó aquí en España desde que llega es a distribuir y vender sobre todo maquinaria agrícola. En 1909, si no recuerdo mal, es cuando él ya es presidente del Colegio Alemán de Madrid. Y ahí ya apuntaba maneras, es decir, es un personaje que empieza a ayudar a gente que tenía hijos estudiando ahí y que por no tener dinero, por una serie de circunstancias de la vida, empieza a ayudarles. Ya en 1909. En 1910, Noruega le nombra cónsul honorario aquí en España. Y él va a ser cónsul hasta 1931. Él tiene muchas reticencias por ese nombramiento porque no sabía noruego. Pero, bueno, acepta el nombramiento. Y en 1935 ya fue nombrado cónsul con domicilio en Torrelodones, con lo cual su domicilio se convierte en el lugar en el que oficialmente vive el cónsul, con lo cual era una casa protegida. Como he dicho, tenía dos hijos, dos hermanos y dos hijos, entre ellos Carl y la famosa Clotilde, que murió hace pocos años. Eso con respecto a unos pequeños apuntes de su biografía. En 1936, cuando ya llega la guerra, él está viviendo aquí, vive todo el periodo de la República. Él cuenta, según algunos documentos que constan en los archivos de la Cruz Roja, que no sé por qué están allí, pero bueno, están las vicisitudes que él ya empezó a tener con los obreros de su fábrica, de su compañía, de sus negocios. Pero cuando llega la guerra, nada más empezar, se forman, todos sabemos que hacia el día 20, o sea, 2 días después de empezada la guerra, pues empiezan a formarse en todas las empresas, las compañías, las fábricas, los ministerios, organismos, etcétera, de toda España republicana, los famosos comités. Y él, en sus fábricas, dio órdenes que se suspendiera el trabajo. ¿Y qué pasó? Pues que muchos de sus operarios se enrolaron en las filas del ejército republicano. Entonces, en su fábrica se formó un comité rojo, pero con la diferencia de que con la excepción de que hubo un pequeño grupo de empleados, incluido su secretario, incluido su abogado, etcétera, que no lo secundaron y se unieron a él como pudieron y estuvieron bajo su amparo durante el año 36. Ya en el 37 empiezan a pasar otra serie de cosas. En resumen, él empezó a proteger ya no solamente a personas y conocidos, sino a sus propios trabajadores. Por ejemplo, su jardinero, él cuenta en el libro que se metió en el PSOE. Y a partir de agosto, más o menos, aquí en Torrelodones, es cuando se va a empezar a producir la llegada de muchos vecinos de los pueblos de alrededor y que fueron ocupando las casas vacías que había en la colonia, puesto que la gente ya había huido, se había ido. Bueno, pues a esas personas también él, siguiendo aquí viviendo en Torrelodones con su mujer, sigue ayudando a esas personas. Hay que darse cuenta que en el año 36, hasta el año 36, inclusive, durante toda la guerra, porque sean cosas modernas, más actuales, el derecho de asilo casi no existía. Era un derecho que estaba ahí flotando en el aire, pero que ninguna embajada, ninguna legación, en ninguna parte se llegó a aplicar estrictamente. Lo que sí funcionaba entonces era la extraterritorialidad de los edificios, de las embajadas, de las legaciones.
hasta de las casas y domicilios de los embajadores, cónsules, etc. Eso es lo que funcionaba entonces. Y Slayer, hasta entonces, solo era, estamos hablando del primer mes de la guerra, solo era uno de los 3 vicecónsules que tenía, cónsules honorarios que tenía Noruega aquí en España, puesto que Noruega no tenía embajada. Cuando llega la guerra, Noruega era uno de tantos países de los que no tenía embajada, ni nunca la tuvo. Por ejemplo, el encargado de negocios, que era el segundo puesto después del embajador, que se llamaba Liv Bog, bueno, pues antes de la guerra, como casi todos los embajadores de los países que estaban aquí en España, bueno, era el periodo de vacaciones, era el periodo de verano, y se habían ido a veranear a Francia, la mayoría a San Juan de Luz, San Sebastián, etc. Bueno, pues él se fue antes de que empezara la guerra. ¿Y dónde vivía? En la calle Abascal, José Abascal número 27. José Abascal número 27 era el piso donde este señor vivía, que fue la casa que posteriormente Félix Slayer fue habilitando para ir metiendo y a refugiar a gente. Hoy día no es el número 27, es el número 50 y tantos de la calle Abascal, y es un hotel, existe el edificio, no recuerdo el nombre ahora mismo. Es un NH. Un NH, ¿no? Bueno, pero luego también estaba, este encargado de negocios tenía otra casa en el número 25, que es la que ocupó temporalmente Slayer cuando ya está en Madrid, que luego hablaremos de ello. Con respecto a la calle Abascal y a este edificio, cuando ya estamos en la guerra y llega el mes de agosto, si no recuerdo mal, porque es cuando Slayer definitivamente abandona esta casa con su mujer y se va a vivir a Madrid. Claro, empieza a entrar gente, pero son muy pocos, a diferencia de otras embajadas que ya a partir de primeros de agosto, finales de julio, primeros de agosto, empiezan a recibir gente y a asilar. Pero Slayer no, Slayer hasta agosto, prácticamente mediados de agosto, no empieza a recibir a gente. ¿Por qué? Porque pone unas condiciones para entrar. Y entre tantas que pone, que enumera aquí, es que, por ejemplo, una persona no podía ser empleada activa del gobierno. Tenía que ser perseguido por el tema religioso, por una checa, por un comité revolucionario o por algo. Si no, simplemente porque yo quería entrar ahí y pedir refugio, no te dejaba. Entonces, él obtuvo del gobierno, como digo, en esa época, en ese mes, la extraterritorialidad para todo el edificio. Era un edificio que tenía 14 viviendas, 2 por cada planta, y en cada planta, aparte de todo el edificio, como buen alemán, pues montó un servicio. Entonces nombró a gente que se había refugiado, jefe de sección, jefe de caja, jefe de compra de víveres, de transporte, de policía interna, de atención a los presos, había un portero de día y vigilancia por la noche, había un servicio sanitario para todo el edificio, puesto que había más de 10 médicos, y había servicio de misas. Es decir, el tema religioso en las embajadas es muy importante, porque se ve cómo se impartía las misas, los bautizos, las bodas y cómo se hacía cuando alguien fallecía. Por ejemplo, en la delegación de Slayer, pues no hubo matrimonios, pero sí hubo defunciones, 5 defunciones y 5 bautizos, creo recordar. Él habla en el libro de la palabra requisar, que dice que es la palabra mágica. Se puede asociar a incautar. ¿Por qué? Porque a él lo que le llamaba mucha atención, y lo refleja en el libro, es cómo
con la facilidad con que se incautaban cualquier cosa, un edificio, una casa, un piso, una fábrica, etc. A él le llamó mucho la atención eso, y por eso él puso en la embajada todo este regimiento de jefes de sección, de vigilantes, para que nunca pudieran entrar nadie y la pudiera incautar. Porque las embajadas, a lo largo del 36 y parte del 37, algunas fueron asaltadas, como la de Finlandia, por ejemplo, pero otras tuvieron muchas amenazas de ser asaltadas porque se decía que había armas dentro. El libro en realidad abarca en realidad un año. Es la historia de un año, de su año en Madrid. Es decir, del 36 al 37. Para mí, y además lo considero así, es un libro de primera magnitud. Porque precedió a los demás diplomáticos. Es decir, cuando Pérez Quesada o otros escribieron libros sobre lo que pasó aquí en Madrid, sus vivencias y cómo todo lo que ocurrió, fueron posteriores al que escribió Slayer. Hay que darse cuenta y hay que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que Slayer, cuando escribe el libro, que luego hablaré de ello, lo escribe para el pueblo alemán, es decir, para Alemania, como si fuera una novela. Por eso cuando uno lee el libro, bueno, está muy bien escrito, parece una novela, un cuento, pero no da detalles casi, no da nombres, hay muy pocos nombres. Es muy difícil seguirle la cronología de los hechos, porque a veces va hacia adelante, narra un hecho, luego vuelve hacia atrás, retrocede, etc. Es decir, él lo escribe para que el pueblo alemán se entere de cuáles han sido sus vivencias. Punto. No está escrito para los españoles. Y eso es un dato que hay que tener a la hora de leer el libro, porque si no hay cosas que no se entienden. Sepárate un poco. Bien. No, ponte un poquito así para arriba. Bien. A ver, habla y ahora. 1, 2, 1, 2. A ver si no hay ya ruido. Bueno, pues ahora está mejor, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bien. El libro analiza cronológicamente en 8 capítulos todas sus vivencias. Habla de la vida cotidiana de los refugiados, cuenta el asalto a las delegaciones y embajadas, analiza el Frente Popular y los gobiernos del Frente Popular y del bando nacional, los dos. Cuenta el terror que vio en las carreteras, en los controles. Habla de los paseos, es decir, de los asesinatos. Habla de los tribunales populares. Habla de la vida de los 900 refugiados en números muy redondos. Por ejemplo, dice que cada refugiado le costaba 1 peseta y 5 céntimos. Habla, por ejemplo, de que en el patio interior del actual hotel, que cuando uno entra y actualmente hay una terraza, ahí es donde tenía creo que eran 14 o 15 vacas en proindiviso, con otras 2 embajadas, que era Chile y Checoslovaquia. Visita las checas, visita los Ateneos Libertarios, que eran las sedes de la CNT, visita los radios comunistas, que eran las sedes del Partido Comunista. Es decir, se mete en todas partes y en todos los fregados, como se suele decir. Con lo cual, poco a poco, a partir ya de agosto, le empieza a ganarse, digamos, una antipatía por parte del gobierno. Entre el 19-20 de julio del 36 y el 4 de septiembre del 36, es decir, muy poco tiempo, el presidente del gobierno es José Giral, el presidente de la República, Manuel Azaña. Pero el 4 de septiembre va a ser cambiado por Largo Caballero, con lo cual a partir de ahí esa enemistad que él se va ganando, porque se va metiendo en todos los charcos, como se suele decir, va a ir en aumento. Luego, como digo, él pone esas condiciones, pero poco a poco ve que con eso no es suficiente. Y entonces, ¿qué hace? Ve el cielo abierto cuando llega la Cruz Roja
internacional a España, es decir, a Madrid. Para entender un poco todo esto, tengo que decir que en España había una Cruz Roja y el delegado o el jefe de la Cruz Roja era el general Burguete. Cuando se produce el alzamiento, esa Cruz Roja se va a dividir en dos, es decir, hay el azul y la roja. La roja o republicana, la zona republicana, y la de la zona nacional. ¿Qué pasa? Que el 25 de julio del 36, José Giral, presidente ya del gobierno, quita a Burguete y nombra a un tal Aurelio Romero, que era republicano, que era director del Instituto de Puricultura, puesto que era médico, y lo nombra presidente de la Cruz Roja de la zona republicana. ¿Qué pasa? Que enseguida la Cruz Roja, como he dicho antes, se forman los comités revolucionarios y él va a ser el director o el jefe de ese comité revolucionario dentro de la Cruz Roja en la zona republicana en Madrid. Por ejemplo, y en cambio en la zona nacional, pues se va a nombrar enseguida a Francisco Suárez de Tangil, el conde de Vallecano, que va a ser durante toda la guerra el presidente de la Cruz Roja en zona nacional. Félix Slayer, ¿qué pasa? Se va a relacionar con los dos desde el principio. ¿Para qué? Para intentar constantemente no solamente dar asilo y ayuda a la gente, sino para intentar el canje de prisioneros, puesto que a partir de agosto del 36, en números redondos, es cuando las dos zonas empiezan a hacer prisioneros. ¿Qué ocurre? Que la Cruz Roja Internacional, todo esto ya es en agosto, el 26 de agosto, en Ginebra se constituye una comisión especial para resolver el asunto de España, es decir, de la guerra civil. El 29 mandan a Marcel Junot a Barcelona como ya gran jefe y enseguida va a venir a Madrid como delegado. Y el día 30 de agosto, Marcel Junot viaja a Madrid y se reúne con Giral, el presidente del gobierno, y el tal Aurelio para unificar las decisiones, etc. Es decir, que a partir de ese momento va a empezar a funcionar en la zona nacional una Cruz Roja y en la zona republicana otra zona roja. Hay un dato, un hecho, mejor dicho, que va a condicionar muchísimas cosas de la guerra civil en los dos bandos y que pasa muy desapercibido, y es que mientras que el bando nacional enseguida que empieza la guerra declara el estado de guerra, la zona republicana o el último gobierno republicano con Juan Negrín la va a declarar en enero de 1939, casi 3 meses antes de terminar la guerra. Eso va a tener unas consecuencias enormes. No voy a extender ahí, pero eso va a condicionar muchísimas cosas. A partir de ahí, él empieza ya, en agosto, como digo, viene a Madrid y va a empezar a visitar las cárceles, sobre todo la cárcel modelo. La cárcel modelo era la de hombres, estaba la de mujeres en ventas, y la modelo celular de hombres, es donde está hoy día el Ministerio del Aire. ¿Por qué la va a visitar? Y va a ser el detonante de su vida, digamos, entre bastidores, porque él tenía como abogado a Ricardo de la Cierva, al padre de Ricardo. Y había sido todo el tiempo su abogado de confianza. Y es detenido. Está el hecho de que le detienen en Barajas, etcétera, lo llevan a la cárcel modelo y tal. Y él se va a interesar por eso, con lo cual a partir de ese momento él va a empezar a visitar la cárcel modelo. Después va a visitar a todas las demás, porque en Madrid había la cárcel modelo, la de San Antón, en la calle Hortaleza, la de ventas de mujeres, y luego la de Porlier o Colegio Calasancio aquí en Madrid. Había otras, pero de estas 4 cárceles es de donde se van a sacar presos para asesinar. Bien, ¿qué pasa? Que
hay un hecho, bueno, en el libro quiero contar dos cosas porque van a salir a colación. En el libro él, cuando uno lo lee, pasa desapercibido si no está muy enterado de las cosas. Y es que él descubre, digamos, yo le llamo dos misterios. Uno, que es el que voy a contar a continuación, porque estoy contando todo esto un poco cronológicamente, es el siguiente. Cuando se producen los fusilamientos y el asalto de la cárcel Modelo entre el 22 y 23 de agosto del 36, en el que mueren varias personas, etcétera, y a partir de ahí las cárceles van a estar en manos de los comités, el encargado de negocios inglés, Forbes, se va a enterar por medio de un refugiado en la embajada alemana de lo que ha pasado y de los que han matado y qué escabechina ha habido. Entonces, Forbes, que se entera de que en el Ministerio de Marina estaba reunido el gobierno de entonces. Y entonces reclamó al gobierno para que formara unos tribunales para juzgar esos hechos. Pero a partir de ahí lo que hace el gobierno no es eso, es formar un tribunal que se va a llamar Tribunal Popular, que va a ser para juzgar a todos los desafectos y desafección, etc. Es decir, le da la vuelta. Él, sin quererlo, Slayer en su libro, digamos que descubre cuál es la razón por la cual se forman los tribunales populares, porque no lo van a encontrar en ningún sitio, no está escrito en ningún sitio. Esa es la primera cosa que yo llamo misterio. A continuación, ¿qué ocurre? Que en la Cruz Roja, como he dicho, manda a unos delegados y tal, y el 4, como he dicho, el 4 de noviembre del 36 se va a cambiar el gobierno por el de la Rue Caballero. Y el 16 de noviembre de septiembre, la Cruz Roja Internacional va a mandar a España a un personaje muy importante, Georges Henny, que va a actuar, él no sabía, nada más que sabía francés, era un pediatra muy joven, y él va a actuar aquí bajo el mandato de Vizcaya y de los demás, pero va a ser, digamos, la mano derecha de Slayer, o mejor dicho, Slayer va a ser la mano derecha de Georges Henny, porque a partir de ahí van a estar juntos en todas partes. Como digo, Henny, una vez que llega, claro, lo primero que hace es visitar a Azaña, el presidente de la República, como presentando las credenciales, y el 28 de octubre comunica a Ginebra que hay en las cárceles más de 10.000 presos. Todos estos envíos que hace él, igual que los que van a hacer los demás delegados, se conservan en el archivo de la Cruz Roja Internacional. Es decir, en octubre ya está la Cruz Roja de Ginebra sabiendo los presos que hay, los asesinatos que está habiendo, cómo se llevan a cabo, etc. Y Slayer relata las sacas, a continuación empieza a relatar las sacas que se están produciendo, pequeñas expediciones de las cárceles de Madrid, sobre todo de la cárcel de Ventas, que van a ser asesinados casi todos en Aravaca. La figura de Slayer, o el propio Slayer, con no solamente los diplomáticos, no solamente los cónsules, no solamente el genio de la Cruz Roja, sino con determinados miembros del gobierno de la República, aquí en Madrid, que no estaban muy de acuerdo con las actitudes que la Cruz Roja oficial de la zona republicana estaba llevando a cabo, porque se oponía a casi todo. Llegamos ya a noviembre del 36 y el gobierno, entre el 4 y el 5 de noviembre, huye a Valencia. Y entonces Slayer, siempre buscando a Ricardo de la Cierva, porque en el libro son bastantes páginas las que le dedica, visita la cárcel Modelo por la mañana con Henny, con el de la Cruz Roja. Van en el coche, no le dejan pasar, ven muchos autobuses, al final entran en la cárcel Modelo y buscan a
al director. El director no estaba, pero hablan con el subdirector. Y este le cuenta que bueno, los autobuses son para evacuar a unos 120 presos que los tienen que llevar a Valencia. Este era, digamos, la trampa, porque se decía que se llevaba a Valencia, a Alicante, a San Miguel, etc. ¿Qué pasa? Que él enseguida, con Geni siempre de la mano, acude a la Dirección General de Seguridad para enterarse qué ha pasado con los presos y de paso con Ricardo de la Cierva. En la Dirección General de Seguridad se encuentra que es un caos, lo relata bastante bien, la verdad es que era así, y de ahí se dirige a la cárcel de Ventas y ve que también ha habido, que ha habido pequeños fusilamientos y pequeños grupos que han sacado. ¿Qué pasa? Que se dirige a la Dirección General de Seguridad. Entonces el director general de Seguridad era Manuel Muñoz. ¿Qué pasa? Que había huido a Valencia con el gobierno. Y ahí intenta entrevistarse con Geni, siempre de la mano, con Margarita Nelken, en la Dirección General de Seguridad. Y dirán ustedes, ¿qué hacía ahí Margarita Nelken? Pues Margarita Nelken, que había basculado, igual que Carrillo, igual que otros, al Partido Comunista el día 7 de noviembre, es la que se va a encargar de, dentro de ese vacío de poder que se produce por la huida del gobierno a Valencia, de teledirigir las extracciones de presos de las cárceles de Madrid. No me voy a extender el porqué, no voy a decir el porqué, porque es muy largo, pero estaba, digamos, por otro lado la Cominter por encima de ella, y es la que, digamos, teledirige esas acciones de cometer las sacas de presos. La cuestión es que va en busca de Margarita Nelken y no la encuentra porque había salido. Y entonces se va a ver a Miaja, José Miaja, general, que era el presidente de la Junta de Defensa de Madrid. La Junta de Defensa de Madrid era el minigobierno que Largo Caballero hace cuando huye a Valencia. Y es un minigobierno solo para la capital. ¿Y qué pasa? Que ahí se entrevista él y Geni, Slayer y Geni, con Miaja. Y le dice, oye, como yo soy el mandamás, pero yo tengo aquí una serie de ministros que eran se llamaban los delegados, consejeros, perdón, los consejeros, pues vete a ver al consejero de público, que era Santiago Carrillo. Y es cuando se produce con Geni la entrevista con Santiago Carrillo, que la cuenta, que es cuando Carrillo dice, ya, yo no sé nada, yo acabo de llegar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que Slayer, a partir de ese momento, estamos hablando del día 7, todo eso en el mismo día, se da cuenta de la magnitud de los asesinatos que se habían cometido por haber sacado los presos de las cárceles. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llama a su secretario particular que él tenía de cuando la fábrica, de cuando vivía en Torrelodones, y entonces esto dice, vamos a buscar tú y yo dónde están estos presos. Antes he dicho que él descubre dos misterios. He dicho uno, ahora voy a decir el segundo. Carrillo cuenta de una manera muy velada que la causa por la cual se van a producir los fusilamientos en Paracuellos va a ser que el director general de seguridad, Manuel Muñoz, con beneplácit de Largo Caballero y el gobierno, va a comprar su huida y la del gobierno a Valencia, al Partido Comunista, a cambio de los presos de Madrid. ¿Correcto? ¿Por qué? Pues porque entonces para ir a Valencia había que pasar por Tarancón. Y Tarancón está a 100 kilómetros. Y ahí estaban los comités de la CNT. Y no se llevaban muy bien, mejor dicho, nada bien con el gobierno. Prueba de ello es que hubo muchos incidentes. Y por ejemplo, al alcalde Pedro Rico, cuando llega ahí en el coche y que va en el maletero, hacen el registro, le encuentran y no lo matan de casualidad y lo hacen volver a Madrid. Es decir, compran la huida
del gobierno a Valencia. Y eso es lo que él cuenta en el libro de una manera muy velada. Bien, pues Slayer a continuación, ¿qué hace? Pues se va a Torrejón, digo, a Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque ha oído que hacia Alcalá de Henares han llevado a los presos. Con su secretario, él se va a Alcalá de Henares, no encuentra nada, habla con gente, dicen, bueno, ahí en Torrejón, se va hacia Torrejón y allí se encuentra, bueno, perdón, en Alcalá de Henares se encuentra al delegado de argentino, al embajador argentino, dice, venga, vente para acá conmigo. Bueno, se va para allá y de Alcalá de Henares se van a Torrejón. En Torrejón hablan con gente y tal, al final, bueno, pues descubren las sacas de extracción de presos en el castillo, al lado del castillo de Sotaldovea. Y él describe perfectamente cómo ve la fosa, el olor que había, cómo estaban de mal enterrados los cadáveres, cómo mete el pie y ve restos humanos, etc. Allí se va con, como he dicho, con el embajador argentino Pérez Quesada, y ya de regreso a Madrid, pues dice, oye, esto, aquí ha habido una masacre, no sé qué, vete tú para Madrid que yo me quedo por aquí. La cuestión es que se pierde y llega a Madrid. Pero ya hay que tener en cuenta que los fusilamientos son el 7 y el 8 de noviembre del 36 y no se reanudan en Paracuellos hasta el 15 de noviembre. El 13 de noviembre, 2 días antes, visita a Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez era otro Slayer en pequeñito, para entendernos, pero era el delegado del PNV en Madrid puesto por Irujo. Y este se dedicó, junto con Slayer y con más diplomáticos, a sacar gente de las cárceles, a proteger a todo aquel vasco que veía y a llevarlo a su legación que estaba en la calle Serrano. En definitiva, Jesús de Galíndez hizo una labor importantísima y humanitaria, no como Slayer, pero sí también que hay que reconocérselo. Pero era muy amigo de Slayer, se llevaba muy bien, igual que con el de Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Y entonces, el 13 de noviembre, va con Jesús de Galíndez y dice, oye, te voy a llevar a un sitio. Y el día siguiente, 14 de noviembre, con permiso de Miaja, es decir, de la Junta de Defensa de Madrid, se va él con Jesús de Galíndez, que iba de testigo, y con Geni, el de la Cruz Roja, a ver la Checa de Fomento. La Checa de Fomento está en la calle Fomento número 9, hoy día es un colegio. Y la visita, lo describe en su libro, que entran, ven el sótano, cómo eran los tribunales que se hacían ahí, etcétera. Es decir, que está metido en toda la sala de máquinas de la represión del gobierno de la República en Madrid, porque visita muchas checas, aunque él no lo diga en su libro. ¿Y eso qué ocurre con eso? Pues que va ganándose la enemistad, y es una piedra en el zapato para el gobierno y sobre todo para el ministro de Estado de largo caballero, que era Álvarez del Valle. El día 15, cuando se reanudan las sacas, fue con su secretario, haciendo de chofer, y se fue en busca de los asesinados en Paracuellos, porque había descubierto lo de Torrejón, pero ahora lo de Paracuellos. Y él cuenta cómo llega al pueblo de Paracuellos, habla con gente, nadie le hace caso, nadie le dice nada, empezó a preguntar a vecinos y tal. Total, que de regreso a Barajas, iba a Madrid, pasando por Barajas, antes de llegar a Barajas, se encuentra un joven labrador que venía y tal, y dice, ¿dónde has ido y tal? Porque ya a partir de ese momento él no se andaba con rodeos cuando pregunta a la gente, sino ella empieza a decir, oye, ¿dónde han matado a tantos? Y este joven, que no lo dice en el libro, yo lo tengo identificado, pues le dice, allí, donde los Cuatro Pinos, que era el lugar exacto donde se produjeron las matanzas. Así descubrió las fosas. ¿Qué pasa? Que ya durante el mes de noviembre, el 17 de noviembre, o sea, todos estos son días consecutivos, él envía a Ginebra un informe
sobre los presos sacados de las cárceles. El 29 de noviembre envía, mejor dicho, como consecuencia de esa enemistad que se va ganando, el 29 de noviembre es cuando el gobierno de la República le manda una carta de expulsión de España. Es el primer aviso que le dan. ¿Qué ocurre? Que el 15, más o menos, de diciembre del 36, ya como consecuencia de eso, solamente se queda como agente consular honorario de Noruega. Ya no es cónsul oficial, es decir, no tiene el estatus diplomático que había tenido, que le había dado Noruega al principio. Eso a él le va a cambiar, digamos, la vida, no solamente particular, sino va a repercutir en cómo él va a gestionar y cómo va a ayudar, que hay un cambio en la ayuda de la gente para refugiarse en su embajada, o mejor dicho, legación, y con respecto a los refugiados en su legación. Al no tener el estatus diplomático, él, digamos que por un lado se puede mover mucho mejor, pero a la vez se siente mucho más vigilado. Slayer, en diciembre del 36, empieza a declarar como testigo en los tribunales populares. ¿Por qué? Porque habían detenido a gente. ¿Qué gente? Empleados de su fábrica, de sus fábricas, de sus negocios. Y entonces esa gente, al declarar, pone como testigo a Félix Slayer, que era su jefe. Entonces va a declarar. Eso consta en los documentos de estas personas. En definitiva, la labor que hizo durante el 36 no se puede comparar a la que hicieron los demás diplomáticos. Como anécdota, por ejemplo, de la casa que tenía aquí en Torrelodones, el 9 de octubre del 36, recibe un volante del ayuntamiento de aquí anunciándole el derecho de anulando el derecho de propiedad, es decir, de incautación, es decir, ya no es dueño de la casa. El 12 de abril del 30, no, el 9 de octubre, el 20 de septiembre, o sea, un mes antes, él es cuando manda una carta al alcalde de aquí, que era Mariano Cuadrado, comunicándole el traslado definitivo a Madrid. Y además le dice, oye, gracias por hacer las gestiones para mandarme todo el equipaje. Por ejemplo, el 12 de abril del 37, el ayuntamiento de aquí, de Torrelodones, en su jardín, que es un jardín enorme porque es una parcela enorme, organiza un baile para todos los vecinos del pueblo y de los alrededores para celebrar el 6º aniversario de la proclamación de la República. Es decir, él ya sabe que está de alguna manera sentenciado. Hay que darse cuenta también que en la primavera del 37 se prohibió a los diplomáticos, por medio de un decreto, el visitar las cárceles, las prisiones y cualquier centro donde hubiera gente retenida. Y eso se hace porque, de una manera genérica, pero era dirigido como un dardo hacia Félix Slayer. Él, en su libro, por ejemplo, cuenta muchas cosas. Cuenta el derribo del avión francés, que es el episodio que ocurre el 8 de diciembre del 36, donde iba Geni volando en un avión francés que sale de Barajas a París, a Ginebra vía París, y donde lleva la valija y ahí lleva las listas de los presos de la cárcel Modelo. Son 973, existen esas listas. El avión fue derribado, Geni fue llevado al hospital del pueblo, porque esto ocurrió en Pastrana, cuando fue derribado. De ahí lo llevan al Hotel Palace, luego lo llevan al Hospital Francés, si no recuerdo mal, y del Hospital Francés a la calle Abascal 55.
Y es en Abascal 55 donde se produce esa famosa foto que aparece en el libro, que está Félix Slayer viendo a Jenny en la cama, enfermo y tal, porque no se mató de milagro. Cuenta también los dos trenes, el episodio de los dos trenes de Jaén, que ocurrió en el 11 y el 12 de agosto del 36, que fueron los trenes compresos que en la catedral de Jaén no cabían, los traían a Alcalá de Henares. El primero llegó, pero el segundo son los que paran ahí en Vallecas, al lado de Vallecas, y matan a 200 y pico personas, incluido el obispo. Y a partir de aquí, digamos que el libro de Slayer se termina, su narración, porque él termina, en la última página termina cuando él sale, dice que sale en julio del 37. Y se acabó, ya no cuenta más. A partir de ahí, Slayer va a estar más activo todavía que en el año 36 y parte del 37. La salida de Slayer es muy rocambolesca. Una vez que sale, no para de entrar a España, de salir a Francia, de ir a Alemania, de volver a España, etc. Pero, ¿qué ocurre? Hay un hecho muy importante que va a condicionar su salida, porque salió dos veces. Bueno, intentó la primera y luego salió a la segunda. ¿Y por qué? Porque ocurrió un hecho muy importante, que es el que lo va a condicionar, y es que Slayer, el 29 de junio del 37, en Madrid, va a visitar al director general de prisiones, Vicente Sol. Este luego se exilió. ¿Qué ocurrió? No se sabe. La cuestión es que Vicente Sol le expulsa de su despacho. Y tan enfadado se quedó que llama al ministro Manuel Irujo, que entonces era el ministro de Justicia, sustituyendo a Juan García Oliver, en Valencia. Y le manda una carta con el epígrafe espionaje, en el que le cuenta que Slayer visitaba a los presos, que va a presos y presas, que sigue yendo a las cárceles, que visitaba a los familiares, a los familiares en sus casas, que como que se servía o que era el enviado, en teoría, enviado de alguien de la zona nacional. Y claro, esa carta que le envía Manuel Irujo a Álvarez del Valle, ministro todavía de Exteriores, se produce el 1 de julio del 37, es decir, al día siguiente. ¿Qué ocurre? Que Slayer ya tenía organizada su salida de Madrid y logra que, junto con su mujer, meterse en la primera expedición de refugiados de su legación a Valencia. Mientras que las demás embajadas y legaciones durante el 36 y parte del 37 y hasta el 38 estuvieron como un goteo sacando a gente vía Valencia, vía Alicante y de ahí generalmente en barcos a Marsella, la gente que estuvo todo el tiempo en la legación de Noruega no salió ni uno. Entraban pero no salían. Con lo cual se llega al día 4 o 5 de julio del 37 y es cuando empieza a haber la primera expedición. Eran muy pocos. Y en esa expedición coge Slayer y su mujer y se van a Valencia. ¿Qué ocurre? Que no sabe nada de lo que ha ocurrido en Madrid con el director general de prisiones. Y cuando va a coger el barco, el Emerité II, que era francés, suben al barco con las demás personas, pero llega una orden de la Dirección General de Seguridad de Valencia. En resumidas cuentas, él dice que no, le hacen bajar y ahí se encuentra con el cónsul checoslovaco, el tal Zenjo Formanek, y es el que le va a ayudar en las gestiones cuando está supuestamente detenido él y su mujer en la sede de la Dirección General de Seguridad de Valencia. Va a forzar las gestiones para que le dejen libre. Al final lo consigue y entonces, en vez del 7 de julio, que era cuando tenía que haber cogido el barco espera y el día 8 de julio del 37
sale ya de Valencia en dirección a Marsella, que llega el 10 de julio. De ahí ya por fin se va a París y camino de Berlín pasa de París, camino de Berlín pasa por París, pasa por más ciudades, y es cuando ahí, que no lo cuenta en el libro, se entrevista con familiares, gente que había salido de España y que en su día le habían hecho favores en las compañías, en la fábrica suya, etc. ¿Qué ocurre? Que en esa salida, en ese camino vía París que hasta Berlín, ¿quién le ayuda? Pues su hermano Karl. Es el que le ayuda económicamente, porque él salió sin un duro. Lo que le dan en la Dirección General de Seguridad de Valencia no es un pasaporte. Él tenía su pasaporte diplomático, pero no lo entrega. Entonces dice que no tiene. Que debía de ser algo por lo que a lo mejor le detienen, no lo sabemos. La cuestión es que en Valencia sí está el documento en que la Dirección General de Seguridad le da un pase a él y a su mujer con la foto y le dice salida tal con el sello en el Emerité. El Emerité era un barco francés que luego va a estar a partir de octubre, del 1 de octubre del 37, sacando gente de Valencia a Marsella, de gente a través de la Cruz Roja Internacional. Bueno, finalmente, ya en Berlín, él concede entrevistas a periódicos, pronunció varias conferencias, entre ellas en 3 universidades, y a últimos de agosto, 1 de septiembre, vuela a Salamanca, regresa a España. Vuela a Salamanca y se reúne con Franco y con Serrano Suñer. ¿De qué? ¿Para qué? Para coordinar con el Comité Internacional de la Cruz Roja el canje de presos de las 2 zonas, zona republicana y zona nacional. Porque su obsesión era el canje de presos. ¿Por qué? Porque sabía que esa era la cuña para abrir las negociaciones para poder sacar a determinadas personas de embajadas. Hay un hecho muy importante que se realiza durante el 37, y es que cuando él visita la cárcel Modelo y las otras cárceles, no es que visite, la ve y se va, no, es que habla con presos que están ahí, pero esos presos le dan recados y cartas a sus mujeres, a las futuras viudas, a sus hermanos, y él hace de correo, yendo a esas casas de esos familiares a llevarle las misivas, cómo está el preso, etcétera, etcétera, con lo cual él tiene una información de dónde vivía todo el mundo, en Madrid prácticamente. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya está ahí en Salamanca, cuando empieza a hacer las gestiones con Franco y con Serrano Suñer para el canje de presos, está dando información de dónde se encuentran cantidad de personas, unas que habían podido salir evacuadas y otras que todavía estaban en Madrid. Eso se cuenta, todo eso se cuenta está escrito en muchos documentos que constan en la Cruz Roja, están en francés generalmente. En resumidas cuentas, que él empieza a actuar ya en colaboración con la Cruz Roja, puesto que Geni se había ido ya directamente ya fuera de España a finales del 36, con la Cruz Roja y Serrano Suñer, que va a ser el encargado de coordinar todo esto por mandato de Franco. En esa época él también lo que hace es hace muchas gestiones para salvar a muchas personas conocidas en la zona nacional, que estaban presas en la zona nacional. En definitiva, una vez hechas todas esas gestiones, vuelve a Berlín y ahí, en una pensión en Baden-Baden, relativamente cerca, es donde va a estar unos meses recluido y es donde va a escribir su famoso libro. Hay una foto, él escribiendo delante de la ventana. Es decir, escribe sus memorias, que finalmente se van a traducir en un libro. Por eso he dicho al principio que es un libro escrito para los alemanes, no para los españoles.
Slayer, en octubre del 37, se encuentra en San Sebastián, haciendo gestiones con la Cruz Roja. Y finalmente, también recibe, finalmente después del 37, él regresa a Alemania y vuelve otra vez a España y recibe en Burgos, ya está en Burgos, la medalla de oro de la Cruz Roja Española. ¿Por quién? Por Carmen Polo de Franco. Él va a recibir muchas condecoraciones. De ahí sale, se va y se instala en San Juan de Luz. Y en San Juan de Luz va a estar hasta el final de la guerra. En San Juan de Luz llega el 1 a mediados de enero del 39, y ahí le va a pillar el final de la guerra. Ya una vez terminada la guerra, justo antes de regresar aquí a Madrid, a su casa de Torrelodones, está haciendo gestiones para ayudar a su hija Clotilde. Clotilde se había casado o vivía, todavía no está claro, con un médico judío, un tal Walter, y los dos eran, digamos, no simpatizantes del régimen hitleriano y querían salir, estamos en el 39, y querían irse de Alemania. Entonces él hace gestiones, habla con el embajador español en Washington y lo logra, pero también logra que otras personas que estaban en Alemania y de origen español puedan irse de Alemania. Finalmente, el resto del tiempo va a vivir aquí en Madrid, va a recibir muchas condecoraciones y finalmente, el 25 de noviembre de 1950, a los 77 años, en su casa va a fallecer. Él va a ser enterrado en el cementerio civil de Madrid, puesto que era luterano, aunque yo recuerdo cuando empecé a hacer gestiones para saber más de él, aquí en Torrelodones y dónde estaba enterrado, porque no se sabía y tal, yo recuerdo hacia el 2006, cuando con Alberquilla, no recuerdo el nombre ahora mismo de Alberquilla, bueno, él trabajaba en el ayuntamiento, entonces hablé con él, fuimos al ayuntamiento, vimos el libro del cementerio y tal, y tenía 2 tumbas compradas a perpetuidad. Las compró, si no lo recuerdo mal, no lo recuerdo. Bueno, él tenía 2 tumbas ahí. La cuestión es que una vez que muere, se ha enterrado allí, y luego, posteriormente, Rosa Albajés, su mujer, murió en el 61 con 92 años. Yo recuerdo que Alberquilla me contaba, porque él de pequeño, su padre era el cartero de aquí, le acompañaba a su padre a repartir las cartas, y cuando llegaba a Villarrosita, pues llamaba a la puerta 3000 veces y nadie abría, y al cabo del tiempo se abría un poco la puerta y salía una señora y con muy malas pulgas, y les echaba a todo el mundo, no quería ver a nadie. Entregar una carta era un problema. Claro, yo me imagino a Rosa, con todo lo que pasó, pues no debe tener muchas ganas de recibir a la gente. En definitiva, es el vecino más importante de Torrelodones que ha tenido Torrelodones, pero de largo. Su labor humanitaria nunca ha sido bien conocida, porque siempre se para uno en lo que escribió, en su actividad durante la guerra, pero sobre todo en Madrid, pero una vez que sale de Madrid la actividad fue igual o mayor, solamente hay que coger toda la documentación que hay, tiene cantidad de ramificaciones. Por eso yo siempre he dicho, en el prólogo lo escribí en su día, que era el Finlay español. ¿Por qué? Pues porque mientras que los demás diplomáticos se dedicaron, sí, pues a ayudar a la gente, a proporcionar que esa gente pudiera entrar en las embajadas o delegaciones, pero no llevó esa vida activa de ayudar a la gente de forma desinteresada en las casas particulares, en las cárceles, etc. Y sobre todo fue el que se enemistó con algunos diplomáticos, porque él no estaba de acuerdo
cómo se llevaban las negociaciones entre el cuerpo diplomático en general con el gobierno de la República. Y él fue muchas veces muy crítico con el gobierno de la República y con esos diplomáticos, porque no actuaban conforme él entendía que se tenía que actuar, que era proteger a las personas desde el primer momento hasta que abandonaban el terreno, el territorio español. En definitiva, la figura de Slayer, que ha estado muy olvidada. Yo recuerdo cuando empecé a investigar todo esto, me quedé fascinado y recomiendo que si tienen el libro, lo lean, lo encuentren, lo lean, porque ya está descatalogado y verán una figura que ha sido muy, muy importante para los españoles. El libro original es este. Está escrito, se editó en 1938 en Alemania y está escrito en alemán en letra gótica. La traducción se hizo en el 2006, que es este, y bueno, fue un éxito porque salió de las penumbras y del olvido la figura de Félix Slayer. Y nunca los españoles estaremos lo suficientemente agradecidos a esta figura. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo he tratado de dar pinceladas. He marcado algunas fechas, he explicado algunas cosas muy por encima, etcétera, pero es muy compleja la figura de Slayer por lo que yo he dicho, por las ramificaciones que tiene en todos los aspectos de lo que fue la vida durante la guerra y después de la guerra. Antes de pasar al micrófono, que pide la palabra Agustín, me gustaría decir que aquí hay un hijo de una de las personas que estuvo en José Abascal. Enrique Ormaechea, su padre y 3 de los hermanos, 3 de sus tíos estuvieron en esa casa. O sea, este es un milagro vivo producido por Félix Slayer. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Yo no sabía que el padre de Ricardo de la Cierva, el historiador, era el abogado, de Félix Slayer, porque el historiador, no recuerdo, yo he leído, no todo porque eres muy prolífico, pero no recuerdo que haya citado a Félix Slayer en sus libros. No, en sus libros yo no lo recuerdo. A su padre sí, siempre que fue asesinado en Paracuellos, pero no recuerdo que hiciera ninguna referencia a Félix Slayer. Precisamente, yo creo, intuyo que el eje fundamental, o el motivo fundamental y el eje fundamental de escribir sus memorias fue la detención y asesinato de Ricardo de la Cierva, padre. Porque lo nombra en cantidad de sitios. Es decir, es el móvil que a él está constantemente induciendo a visitar las cárceles, qué ha pasado con este, y de paso se va enterando de todo lo que va ocurriendo. Y además va a irte. En el archivo de la Cruz Roja, que es enorme, que está ahora en Madrid, en Salamanca, el archivo de Salamanca, hay miles de listas con miles de nombres, niños, en las edades, que salen en las expediciones, en la cantidad de listas que hay de gente que pone Embajada de Noruega, y te encuentras ahí 700 personas, nombres, unas veces incompletos, otros no. Es decir, hay un archivo impresionante. Bueno, pues ahí aparece cantidad de veces Slayer, pero puesto así como un rotulador por encima del documento. En las listas, que son cerca de 13.000, casi 14.000 personas las que logran salir a través de la Cruz Roja de España entre el 1 de octubre y prácticamente mediados de diciembre del 37, de esas 14.000 personas hay cantidad de listas que aparecen, porque están las listas y las cartas y oficios internos de la Cruz Roja, del delegado en Valencia, del delegado en Marsella, cuando llegaba el barco y los recibían, de cuánto costaba sacar los pasaportes, cuánto costaba
la manutención de esas personas, hasta que luego entraban por Hendaya, etcétera, etcétera. Había otros que se iban a Lourdes. Bien, bueno, pues muchos de ellos aparece Slayer. Es decir, Slayer desde Salamanca, como he dicho antes, bueno, desde que llega a Salamanca y se entrevista con Franco y con Serrano Núñez y con la Cruz Roja empieza a organizar esas expediciones, está detrás de ello. Aunque no esté en España, a lo mejor estaba en Berlín o estaba en San Sebastián. Es decir, la labor que hizo por debajo, soterrada, con las personas que estaban en embajadas, es impresionante, pero impresionante. Es decir, bueno, nos encontramos, fue una persona excepcional. A mí me quedé con él prendado cuando empecé a investigar todo esto, y hay muchos otros libros donde se le cita por parte de otros diplomáticos, cónsules, etcétera. He nombrado a Jesús de Galíndez, por ejemplo, el del PNV, el delegado del PNV aquí en Madrid, muy de paso, pero la labor que hicieron los dos en un periodo de tiempo de mes y medio, 2 meses, porque es hasta diciembre, fue impresionante. Por ejemplo, Slayer encontraba a unas monjas refugiadas en un piso, que generalmente las monjas, cuando estaban en un piso refugiado, lo que hacían era estar de sirvientas, porque era la forma de camuflarse. Cuando encontraba a una monja que tenía un apellido vasco: oye, Jesús, que tengo aquí he encontrado 3 monjas, 7 monjas, vente ahora. A lo mejor iba mañana. Y Jesús de Galíndez sacaba y se las llevaba a su refugio, porque Jesús de Galíndez, su labor fue, digamos, intentar proteger, sacar de las cárceles, evitar que los mataran a los vascos, puesto que el gobierno vasco, el PNV, cuando llega octubre, ya tenía el estatus de autonómico. ¿Qué ocurre? Que cuando Franco, el 1 de octubre del 36 en Salamanca, le dice: oye, si me afirmas el estatuto, me voy contigo. Franco dice que tararí. Entonces van con los republicanos. Entonces Irujo manda a Madrid, que era abogado, para proteger a los vascos. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que tenía un apellido que se podría, como yo digo, vasconizar. Entonces le cambia, lo vasconiza y lo mete en su refugio. Llegó a tener cerca de más de 500 personas ahí en Serrano. Pero claro, el que le daba el aviso a Jesús de Galíndez de que había encontrado un vasco o una vasca era Slayer. Por eso estuvieron muy unidos y juntos fueron a muchísimas cárceles y evitaron cantidad de asesinatos. Jesús de Galíndez escribió un libro que se editó en Buenos Aires, Los vascos en el Madrid sitiado. Interesantísimo, es como este, pero todavía más interesante. Jesús de Galíndez terminó los días tirado, porque claro, cuando termina la guerra, se va de Madrid, se va al país a Vascongadas, termina la guerra, pasa a Francia, de Francia se va a Santo Domingo, ahí estuvo muchísimo tiempo, llegó a ser no solamente colaborador, sino uno de los jefes de Trujillo. Claro, y de ahí hay una serie de tensiones, etcétera. En total, que él se va, huye de ahí, se va a Nueva York, se pone a dar clases en la universidad, etcétera, etcétera. Y un día en la Quinta Avenida lo cogen, lo secuestran y ¿dónde lo echan? A las calderas del vapor Uruguay, que estaba anclado en el puerto de Nueva York. Todo el dossier de la muerte de Galíndez está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en los archivos. Vázquez Montalbán escribió hace muchos años un libro que era el caso Galíndez, pero no cuenta esta parte, cuenta la última parte de este señor, ¿no? Pero bueno, igual que con Galíndez, Slayer tuvo relación con todo el cuerpo diplomático y tuvo a veces muchos enfrentamientos con el decano. Con el que peor se llevaba era con Helfand, que era el delegado de la embajada, no me acuerdo ahora, que estaba en hermano Becker. En definitiva, fue, como he dicho al principio, una piedra en el zapato del gobierno.
Y se iba ganando enemistades y le importaba 3 rábanos. Pero ayudaba a la gente. Y ya digo, recibió, que el otro día consultando, fueron más de 16 condecoraciones y medallas. Incluido el Noruega le concedió la Gran Cruz de San Olaf, por ejemplo. Es decir, fue una persona, ahora eso sí, aquí en Torrelodones en los últimos años vivía más pobre que una rata. No tenía un subsidio, de Noruega recibía una pequeña paga, si no recuerdo mal, y poco más. Y en el olvido murió. Y escribió este libro fantástico que es estilo. Ya les digo, les recomiendo que si pueden háganse con un libro y lo leen. Es como una novela, pero siempre teniendo presente que está escrito para los alemanes, no para los españoles. Cosa que Pérez Quesada o Díaz Morgado u otros que escribieron dando millones de detalles de con quién estaba, no sé qué, fue escrito para los españoles. Ahora, eso sí, si uno coge las declaraciones de Felix Slayer después de la guerra, el año 39, todas son del 39, si no recuerdo mal, ante los jueces, declara todo, con pelos y señales, nombres, fechas, por qué, cómo, cuándo y tal. Es decir, igual que aquí es parco, allí fue todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque son sus memorias. Más preguntas. Miguel va a hacer una pregunta. Bien, gracias por la conferencia. Yo hace unos días oí unas manifestaciones de un podemita, no sé exactamente quién era, pero sé que era un podemita, posiblemente Pablo Iglesias, en el que decía que Schindler era un fascista enorme, supongo que sería como consecuencia de denigrarle un poco, pero en todo caso, ¿qué hay de verdad en esa manifestación? Vamos a ver, a Slayer, primero, durante la guerra y después de la guerra. Él cuando va a editar el libro en la editorial, era una editorial muy pequeñita de Berlín, sus memorias, tuvo problemas con el gobierno alemán. ¿Por qué? Porque el gobierno alemán decía que no eran apropiadas, literalmente, no eran apropiadas para el pueblo alemán. Estamos hablando de agosto, septiembre del 38. ¿Pero por qué lo dice? Porque esta editorial, anteriormente, unos años antes, había editado biografías de prostitutas y de mujeres del mal vivir, como aquel que dice. Con lo cual, la propaganda no era muy adecuada. Ese fue el motivo por el cual el libro se retrasó, aunque se logró editar. Se hicieron 500 ejemplares. Pero después de la guerra, ha habido varios historiadores, Paul Preston, por ejemplo, que le tachó de nazi. ¿Por qué? Porque Santiago Carrillo en sus memorias, no las últimas que escribió, sino antes, dijo que cuando tuvo la entrevista con Slayer, como he contado, y con Geni, el día 7 de noviembre del 36, recién creada la Junta de Defensa de Madrid y recién nombrado consejero de Orden Público, como era alemán y ya tenía referencias por parte del Partido Comunista de cuáles eran las andanzas y a lo que se dedicaba Felix Slayer, pues le tachó de nazi. ¿Qué pasa? Que eso se ha ido transmitiendo por historiadores, bajo mi punto de vista, no muy ortodoxos, y se ha quedado con el marchamo de que era nazi, pero no. Por ejemplo, Irujo, entre otras cosas, y Helfand también, le acusaron de que se congratulaba, tenía trato con la quinta columna. Todos sabemos lo que era la quinta columna. Bueno, ¿es verdad? Pues depende. La quinta columna como tal, no solamente en Madrid, sino en la España republicana, como tal organismo medianamente o muy bien organizado, empieza a partir de enero del 37. Hasta entonces
había habido grupos, tal, pero deslavazados. No se puede llamar quinta columna, que es lo que dijo General Mola. Pero empieza a partir del 1 de enero del 37. ¿Qué pasa? Que si se relaciona con gente que había pertenecido o pertenecía a la quinta columna para conseguir un fin, bueno, pues vale, pero él no era quinta columnista. Precisamente su libro es un libro plano, es un libro que no desprende rencor, es un libro que no critica a ninguno de los dos bandos. ¿Por qué? Porque son sus memorias. Es decir, no se puede desprender de sus escritos o de su actuación, que no está en el libro, que era pues un fedayín alemán nazi que vino aquí. No. Es justo lo contrario. Lo que pasa es que la propaganda queda por ahí y entonces ese es el origen. A lo mejor me extiendo mucho en las respuestas. Buenas tardes. Soy la sobrina de lo que fue los guardeses de la finca de Villarrosita. Yo vivo en Villarrosita, de Rafaela Galán, que ha muerto hace poquito. Entonces, usted ha comentado que vivió y cuando ya murió no tenía dinero, tal. Bueno. Vamos a ver, cuando yo he dicho eso, he querido decir que no nadaba en la opulencia. Después de tantas cruces, medallas, conocimientos y tal... Lo que pasa es que él era una persona que intentó apartarse absolutamente de todo. Sí. Él murió con una finca muy grande, grandísima, con casas en Alemania, tal. Lo que pasa es que luego ya su nieto Alejandro lo ha ido un poco abandonando hasta como ha terminado ahora. Sí, pero vamos, lo que yo he querido decir de una manera muy resumida es que pues, vivió con la pensión que le manda, tenía una pensión de Noruega con su pensión de esto. Pero él había trabajado, había editado más libros. ¿Qué pasa? Y todo eso. Que él editó otro libro, es verdad. Y también es verdad que cuando termina la guerra y se establece en España, aquí en Madrid, vamos, ya en su casa y tal, sigue con su antiguo oficio, vamos, con su antiguo trabajo, no solamente como ingeniero, porque además fue inventor. Él inventó una trilladora. Tenía una patente, sí. Y tenía una patente. Cuando uno revisa los periódicos, se empieza a encontrar anuncios de estas maquinarias. Totalmente de acuerdo. Fue recibido por Alfonso XIII en su día, en fin. Pero que lo que quiero decir es que se dedicó a su trabajo con sus maquinarias, sus empresas, y vivía de eso. Pero no tuvo la gran ayuda económica. No buscaba protagonismo para nada. Se vivió totalmente apartado, terminó asqueado. Terminó asqueado. Yo, por el tema de lo que he oído siempre a mis tíos decir, terminó totalmente apartado. No creo que doña Rosita fuera a abrir al cartero. Sería Yo cuento lo que me contó Albertina. Tenía varios asistentes. Sí, entonces me refiero que sería eso, pero él vivió totalmente apartado. Igual que murió, un dato más a aportar, que eso es algo como muy interno. Él como murió, falleció un familiar, un hermano suyo, que él los tenía muchísimo cariño. Él le llegó la carta, el telegrama, en ese momento enfermó y murió le llegó por la tarde y al día siguiente falleció. No recuerdo cómo se llamaba el otro hermano. No me acuerdo del nombre. Su hijo se llamaba Carlos y Clotilde. Sí, y Clotilde. Y Carlos tuvo a Félix y a Nora. Que Nora falleció. Nora, exacto. Y Félix pues también habrá fallecido. Sí. Estuvimos viendo a Carlos Galbeño. Yo estuve acompañando a Alejandro también. Porque tenían muy buena relación. Por yo eso. Me pongo yo de prota, ya nada más que era eso, pero que no morí en la indigencia. No, en absoluto. Pero lo que he querido decir era esto, ¿no? Que cuando yo recuerdo que cuando yo empecé a investigar todo esto, y con lo de Alberquilla, ¿dónde estaba? Yo fui el que descubrió que estaba enterrado en el cementerio civil. Sé dónde están. Cuando yo hice las fotografías, estamos hablando del 2006, eran unas fosas pero con tierra, no tenían lápida. Cuando yo volví hace ya unos pocos años ya tenían una lápida encima de granito. Solamente pone Félix Slayer y los salvajes. Punto. Pues nada, espero que les haya interesado.